Hola a todos, soy Arianna y hoy voy a hablar de la teoría de la dependencia. Los textos que voy a presentar son Capitalismo, Subdesarrollo y Dependencia de Dos Santos, A Preliminary Test of the Theory of Dependency de Kaufman y Dependence, Dependency and Power in the Global System de Caporas. Antes de todo, quiero empezar a hablar de lo que es la teoría de la dependencia, lo que es la dependencia y lo que es la teoría de la dependencia marxista, que es donde empezamos a hablar de teoría de la dependencia. En realidad fue Lenin quien pues desarrolló esta noción de lo que son los centros dominantes y la periferia. Es decir, el sistema capitalista, empujado por la industrialización, va a llevar a la creación de diferentes áreas em, que se llaman, de hecho, pues metrópolis y satélites, centros dominantes y periferias, que tienen distintos niveles de desarrollo. O sea, uno se va a desarrollar de manera industrial y el otro va a servir el desarrollo de la industrialización del centro dominante. Entonces, es una relación desigual. Em, ¿Por qué hablamos de teoría de dependencia? Porque en los últimos años, para hablar de la situación, para explicar, encontrar las razones que llevaron a la situación de desarrollo, subdesarrollo en la que se encuentra América Latina, se ha empezado a hablar también de la moderna teoría de la dependencia. Em, y esta teoría pues ve los países de América Latina como dependientes de lo que son las políticas económicas de los centros dominantes. Entonces, tienen un desarrollo complementar a la economía de los centros dominantes, es decir, que no tienen posibilidad de desarrollo independiente interno del mercado del país. Hay una ausencia de autonomía. Em, Cuando leemos el artículo de Caporaso en particular, es muy interesante porque él explica bien la diferencia entre lo que es, de hecho, la situación de dependencia, que en inglés sería dependence, y lo que en inglés es dependency, y que está relacionado con el conjunto de estudios de la teoría de la dependencia. Entonces, cuando un actor, si hablamos de dos actores, se habla de dependencia cuando hay una asimetría entre las interacciones entre estos dos actores, en el que un actor se encuentra en subordinación y en una situación de dependencia con respecto al otro. Es decir, que cualquier tipo de desarrollo que sea negativo o positivo va a reflejar lo que el tipo de cambio económico y de desarrollo que acaba de tener el primer actor. Em, entonces, la situación de subdesarrollo de América Latina se explica generalmente con la teoría neoclásica, como nos dice Arndt. O sea que los países de América Latina están subdesarrollados porque están excluidos del sistema capitalista y se encuentran en un estado atrasado de modernización e industrialización parecido al de Europa y Estados Unidos cuando empezaron su proceso de desarrollo. Según la teoría de la dependencia, esto claramente no es verdad. Em, la teoría insiste, al contrario, que los países de Latinoamérica siempre han estado parte del sistema capitalista, están integrados al interior del sistema capitalista y son fundamentales para el funcionamiento del sistema capitalista, porque el sistema capitalista en sí y el mercado internacional se basa en desigualdades entre países, entre sistemas económicos. Es un sistema en sí desigual. Entonces, Latinoamérica nunca ha estado fuera, de hecho, del capitalismo, sino que tiene una condición que Dos Santos define como condición de capitalismo dependiente. O sea, eh, se encuentra en un círculo de dependencia porque este círculo viene de un proceso histórico colonialista que ha determinado
la formación de las economías que se encuentran en una condición de subdesarrollo ahora de los países de América Latina. Por eso es muy interesante ver cómo este proceso de condición de subdesarrollo persiste en el tiempo, o sea, es efectivamente un proceso histórico. Y lo podemos ver también con los datos que nos da Kaufman en su análisis. Pues Dos Santos nos hace ver que hay distintas dependencias históricas, claro, pero siguen siendo dependencias. Entonces empezamos por una dependencia colonial con el mercantilismo y el imperio español y portugués. Y después llegamos a la dependencia financiera industrial, que es lo que hablamos en clase cuando hablamos de eh, exportaciones y importaciones. Entonces, en los mercados y las economías de América Latina se, pues se desarrollaron sobre todo solo para servir la producción industrial de los centros dominantes. Entonces, se basan en la exportación. Y hoy en día, sobre todo desde los años 60, como nos dice también Thorpe, hablamos de una dependencia tecnológico-industrial que incorpora también lo que es la dependencia de capital extranjero y la creciente pues, inversión de las empresas extranjeras en la economía de Latinoamérica y la dependencia tecnológica de Latinoamérica, que no tiene los recursos para producir maquinarios industriales en sus países, la verdad. También me parece muy interesante hablar de lo que Caporaso define como la conexión entre dependencia y relaciones de poder, que también están consideradas en el artículo de Dos Santos, porque como hablamos de asimetrías entre las interrelaciones entre actores, cuando hablamos de dependencia, pues eso quiere decir que hay una desigualdad desde el principio. Entonces, es una condición de desigualdad que se refleja en eh, las estructuras también políticas de los países latinoamericanos, internamente y externamente al país, es decir, en todas sus relaciones eh, nacionales e internacionales. Y también, claro, hay un compromiso entre intereses dominantes de la metrópolis y los intereses de las clases dominantes de lo que son los satélites. Porque Dos Santos claramente nos dice que la dominación solo externa no es practicable. Entonces, en verdad hablamos de no solo una teoría económica, pero también que tiene implicaciones políticas. Eh, Kaufman, al contrario, también quiere enfatizar el problema de la teoría, de la teoría de la dependencia, que es, se queda siempre mucho solo una teoría, como el estructuralismo. Y que también Thorpe hacía esta crítica al estructuralismo, ¿no? Se queda una teoría. Es importante que se demuestre con los datos. Es importante ver lo que nos dicen los datos empíricos. Y en el caso de la teoría de la dependencia, los datos empíricos son muy interesantes porque son muy complejos y también a veces opuestos, sobre todo cuando hablamos de América Central y América del Sur, porque ahí hay muchas diferencias. Hay una relación muy importante entre dependencia, desigualdad y desarrollo económico, pero que tiene consecuencias opuestas en América Central y en América Latina. De hecho, en América Central, cuanto más los países sean dependientes, pues van a tener un desarrollo económico más empujado y como consecuente también las condiciones de igualdad en el país serán mejores, lo que no va a pasar, o sea, pasa exactamente lo opuesto en los países de América del Sur. Entonces, para concluir, eh, las conclusiones de la teoría de la dependencia pues ven como solución romper las estructuras internas de los países, de las economías de los países latinoamericanos y, o sea, en centrarse en lo que son las especificidades de los países o sea, latinoamericanos, que tienen su
historia y su tipo de desarrollo y no se pueden aplicar las mismas políticas de desarrollo que las otras partes del mundo. Eso lo vimos también con el estructuralismo, con Premich y la CEPAL. Pero también es importante profundizar la investigación sobre lo que es la teoría del desarrollo con datos empíricos para aprender a reaccionar y a pues delinear un proceso de desarrollo que efectivamente pueda llevar a un éxito en ese ámbito. Y es importante considerar todas las variables, no solo las económicas, pero también la social, las políticas y las culturales que están sumamente relacionadas con la situación económica de estos países en el panorama global y en su propia nacionalidad.